está derramado en cada uno de nosotros. Y el Señor está en unidad con nosotros y hoy quiere hablarnos también. Y le voy a pedir que ponga atención a aquellos que están tomando el curso de Descubriendo Nuestros Dones. Hoy no va a haber curso, hoy se quedan en el salón. Y le voy a pedir a los jóvenes y a los niños que tomen su lugar allá en sus clases, en su salón debido, allá arriba. Suban, por favor. Y usted que se queda aquí, prepare su corazón para lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y acompáñame, vamos a orar otra vez. Señor, te damos muchas gracias. No nos cansamos, Señor, de orar y no queremos cansarnos, Dios, de permanecer en tu presencia. Señor, ponemos este servicio, esta enseñanza hoy en tus manos, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien hable directamente a nuestros corazones. Que sea el Espíritu Santo hablando, ministrando nuestras vidas, tocando las fibras más profundas de nuestro ser. Que el propósito con el cual se va a enviar tu palabra cumpla, Señor, ese propósito con el cual tú la has dejado plasmada. Padre, permite que tomemos una vez más, Señor, conciencia de que eres tú quien va a hablar y que tomemos, Señor, la decisión de concentrarnos, de centrarnos en tu palabra. Permite, Señor, que no volteemos a ver a los demás cuando escuchemos algo, sino que la tomemos de manera personal, Señor. No se la apliquemos a nadie más. Y si algo así fuera, sea para edificar, para consolar, Señor. Te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermano, tome su lugar. Pues en esta mañana vamos a continuar con el Evangelio de San Juan y hemos hecho un recorrido por este Evangelio hermoso. Y hoy estaremos viendo parte del capítulo 15. Búsquelo y déjelo por ahí en su Biblia. Y no sé usted, pero para mí este viaje ha sido muy, muy edificante. Podría decirle yo que por estos pasajes que hemos visto durante estas semanas o meses, pues he aprendido un poco más sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. También le podría decir que hoy puedo también comprender más su amor por nosotros, su amor por mí, su amor por la humanidad. La actitud correcta hacia el servicio también lo vimos. Sus promesas maravillosas que la semana pasada nos hablaron de ellas. Pues no sé, para usted, ¿ha sido especial? Para mí ha sido muy especial. Creo que había leído el Evangelio de San Juan, pero pues siempre que le volvemos a leer encontramos algo nuevo, algo diferente. Y este capítulo 15 tampoco deja de ser especial. Así que este es una de esas últimas conversaciones íntimas que nuestro Señor Jesús tiene con sus discípulos. Y justamente es un día antes de morir. Así que imagínese lo relevante y lo importante de estas palabras que Él nos va a decir. Pienso yo que si supiéramos cuándo vamos a morir, querríamos dar instrucciones precisas, instrucciones vitales a nuestros seres amados, ¿o no es así? No perderíamos el tiempo, aprovecharíamos el tiempo y quisiera a veces decir que a mí me pasó, desaproveché el tiempo. Mi papá me dijo, él sabía que iba a morir, sabía su enfermedad y yo no quise escucharlo por egoísmo y lo veo porque yo decía, no, tú no te vas a morir. Entonces también que la actitud de allá para acá sea la de poner mucha atención a alguien que nos quiere decir algo importante. Y justamente es lo que nuestro Señor Jesucristo ha estado haciendo en estos capítulos. Y esta parte del capítulo 15, aunque parece sencillo, hermanos, aunque es un lenguaje pues es muy sencillo, no podemos dejar de profundizar en él, en lo que Dios quiere transmitirnos, ya que tiene enseñanzas vitales para nuestra vida, para vivir una vida plena y fructífera en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, de manera que es sencillo, pero a la vez muy profundo, muy profundo. Jesús va a hacer referencia a los creyentes
Y es importante ver esto antes de entrar en materia, que no está hablando a los que no son creyentes. Él va a hacer referencia entonces a los creyentes y es un mensaje íntimo para aquellos que creen en Él. No es un mensaje de proclamación para la gente o para el mundo. Es un mensaje personal, tanto para ustedes como para mí, que buscamos conocer y seguir a Jesús de manera más íntima. Yo creo que si hoy usted está aquí es porque busca conocer a Jesús. Entonces, yo también busco conocerlo más. Entonces, la otra cosa importante a notar es que Jesús echa mano de una metáfora y es la imagen, una imagen que está muy cercana a la mente y al corazón de la gente de aquella época, del pueblo de Israel. Y es la imagen de un viñedo, del dueño del viñedo, de aquel agricultor que cuida su viña. Nosotros aquí en nuestro país no estamos muy familiarizados con este tipo de plantíos, ¿o sí? No hay muchos, pero el pueblo de Israel sí conocía de lo que Jesús les hablaba, por eso aprovechó usando esta imagen. Aquí en México, creo que en Querétaro y me parece que en Baja California también hay algunos viñedos, pero fuera de ahí lo que tenemos son plantas verdes, enredaderas, pero no tenemos viñedos. Entonces, Dios nos va a hablar a través de ellos, ¿no? Y para poder conectar el capítulo 15, le voy a pedir que me acompañe a leer el versículo 31 del capítulo 14. Y dice así la palabra de Dios: pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Así que les dice: levántense y vámonos. Cuando el Señor Jesús les dijo estas palabras, se cree que estaban en el aposento alto o en el lugar en el que les estaba dando las enseñanzas anteriores, en donde les lavó sus pies, les enseñó el servicio. Se cree que estaban en el aposento alto. Entonces, la siguiente escena que veremos es muy probable que Jesús vaya rumbo al Monte de los Olivos, en donde Él va a ser entregado. ¿Por quién? Por Judas. Y luego llevado con el sumo sacerdote, en donde tendrá un juicio. Y posteriormente será llevado con Pilato para ser juzgado y finalmente crucificado, cumplir con la obra que vino a hacer a la tierra. Ahora sí, le voy a pedir que tome su Biblia o que siga con su vista el capítulo 15 del versículo 1 al 11. Yo le voy a dar lectura, pero le voy a pedir a ustedes que lean el capítulo 5, el versículo 5, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados, purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Porque separados de mí, nada podemos hacer. 6. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, cuando producen, ¿cuánto? Mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.
Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Permanecen en mi amor así como yo obedezco al Padre, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Está gozoso? Bien. En estos pasajes que acabamos de leer, resaltan dos palabras. ¿Cuáles son? Permanecer y fruto. Son dos palabras que resaltan. Creo que permanecer viene 8 veces y fruto 6, más o menos, por ahí, puede que me equivoque. Y la verdad central que el Señor quería comunicar mediante esta metáfora a sus discípulos y que hoy nos quiere comunicar a nosotros también, es que la única forma por la cual podemos tener vidas fructíferas, dar frutos que glorifiquen a nuestro Dios, es permaneciendo en Cristo. La clave para una vida fructífera es esta, hermanos: permanecer en Cristo. Y a mí me da mucho gusto porque hoy en el discipulado yo creo que hay mucho, la Iglesia Camino de Salvación permanece en Cristo. Pues permanezcamos más, que se llene aquel salón, que en las mañanas tengan que hacerlo aquí, porque ya no caben allá. Ahora, habiendo visto lo anterior y el contexto en que el Señor dijo todo esto, yo quiero que veamos a quiénes menciona el Señor y quiénes son los personajes de esta metáfora. Yo creo que ustedes ya las identificaron. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Jesucristo es la vid. Ahora le pregunto, ¿todos aquí conocen qué es una vid? ¿No? Ok. Luego les digo. Bueno, ¿es que Guille? No. Una vid es el árbol de la uva. Es el árbol que da el fruto de la uva. Ahora sí, ya, para que podamos entender. Ahora, ¿por qué él usa esta analogía o esta metáfora? Bueno, pues Dios en el Antiguo Testamento les había hablado a su pueblo por medio de sus diferentes profetas y les había dicho, ustedes, les dijo a Israel, ustedes son la vid que yo planté. Ustedes son la única nación que el Señor se hizo como su viñedo. Un viñedo plantado por Él mismo. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que llevara fruto, para que llevara mucho fruto. Pero también para que mostrara al mundo quién es Dios. No solamente para que vieran lo lindo del viñedo, porque sí se ven bien bonitos, se ven muy bonito, sino para mostrarles que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y su justicia. También quería mostrar su justicia. Sin embargo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se desvió. El pueblo de Israel falló a esa asignación que Dios le había hecho. Y no solamente falló una vez, sino que lo hacía constantemente, así como nosotros. Y como consecuencia de esto, el Señor le advierte que Él mismo Él mismo les iba a traer un enviado, hablando del Mesías, uno que restaurara, uno que cumpliera precisamente con el propósito de Dios, que era mostrar su gloria y ejecutar su justicia. Ahora, ¿quién es esa persona? Jesucristo, Jesús. Y es en esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos que les dice, ahora
Yo soy el cumplimiento de esa vid verdadera. Yo soy el que vengo a traer esa asignación y además no la traigo, la cumplo. Yo tomo el lugar de Israel. Ahora Jesucristo es el Israel. Lo que aquí quiero decirles, hermanos, es que Jesús iba a cumplir con esta asignación por medio de todos nosotros. Por medio de todos nosotros. ¿Por qué se los digo? Mire qué dice el versículo 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, o sea, un fruto que permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y esto me lleva a recordar lo que nos comentó, lo que nos dijo el pastor, el apóstol Alfredo en su última predicación en el aniversario. No sé si recuerdan que dijo que nosotros necesitábamos de Dios, pero que Dios necesitaba de nosotros. Y no lo dijo en el sentido, creo yo, de decir, si yo no hago lo que Dios dice que haga, el Señor va a detener su obra. No, yo creo que también lo dijo con esa responsabilidad que tenemos de cumplir con Jesucristo para que su obra se cumpla aquí en la tierra. Y además, como el privilegio que conlleva servirle a nuestro Señor Jesucristo. Con todo y lo que implica, hermanos. El segundo personaje es el viñador o el labrador. ¿Quién es? Es el Padre. Jesús dice que es el Padre, el labrador. ¿Qué hace un labrador? Prepara la tierra. Hablando del campo, el labrador prepara la tierra, afloja la tierra, limpia la tierra, quita la maleza, la tierra mala, las piedras, todo lo que estorbe para que la semilla de fruto, el plantío de fruto. Eso es lo que hace un labrador y este es Dios. Es el dueño y el cuidador de la viña. Y como dueño, ¿qué creen que Él espera de su viña? Que dé fruto, ¿verdad? Y Él va a hacer todo lo necesario para que dé fruto. Y eso además es algo normal y natural. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo planto un árbol de mango? Lo que yo espero que ese árbol dé son mangos, ¿no? Bueno, de esa misma manera Dios espera igualmente que cada uno de nosotros demos mucho fruto. Mucho fruto de acuerdo a los dones. Ahorita vamos a ver, hermana Lupita, que aparte de muchos cristianos, es otro fruto también que espera el Señor de nosotros. ¿Sí? Entonces, es de acuerdo a nuestros dones también. Y aquí se nos dice que ese labrador hace un trabajo con las ramas, los pámpanos o los sarmientos, dice otra versión. Esos somos todos nosotros. Nosotros somos esas ramas que habla aquí, nosotros somos los pámpanos, o si su Biblia dice sarmientos, esos somos nosotros. Y es importante mencionar que habla de dos tipos de ramas. Unos, los que dan fruto, y por otro lado, los que no dan fruto. Habrá en la iglesia, en las iglesias, no hablo de camino, personas, cristianos que dan fruto y otros no. Sí, por eso el Señor lo dice. El Señor lo dice por eso. Y sí quiero decirle que este no es un mensaje de juicio, sino que es un mensaje preparándonos, advirtiéndonos incluso, ¿sí? El versículo 2 dice, fíjese lo que dice: toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. ¿De qué clase de fruto habla entonces la Biblia? Piense por un momento, ya le dije que es una vid, en el árbol de la vid, en el árbol de la uva. ¿Qué fruto da?
Entonces, si nosotros hemos sido injertados en Jesucristo, hemos sido injertados en Él, ¿qué fruto deberíamos de dar? La Biblia lo define el fruto en función al crecimiento espiritual, pero es llevar fruto, es ver a Dios produciendo la imagen de Cristo en nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Dios, pero yo debo querer, si no, Él no entra. Es vernos a nosotros actuando y obrando conforme a lo que Dios dice en su palabra. Es vernos a nosotros actuando, viviendo, obrando de acuerdo a lo que Dios dice. Gálatas 5, 22, 23 habla del fruto del Espíritu Santo como amor. Después dice gozo, paz, pero el fruto, ¿cuál es? El amor. Y del amor se deriva el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la fe, la templanza, la humildad. Pero el fruto del Espíritu es amor. Es la base para todo lo que hagamos. Y este es el fruto que Cristo espera de nosotros en primer lugar. El fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto amor tienes por Dios, por ti? Por ti. Porque de ahí te amo a ti o amo a los demás. ¿Qué tanto gozo hay en tu vida cuando hay dificultades? ¿Qué tan pacientes somos? ¿Qué más es un fruto? La obediencia a sus mandamientos. El amarnos los unos a los otros son frutos. Son frutos. Y Hebreos 1:15, no sé si alguien tenga Hebreos 1:15 a la mano que le pueda dar lectura. Habla de la alabanza sacrificial ofrecida a Dios, que es también un fruto. ¿Y por qué dice que es sacrificial? Porque cuando estamos en problemas, cuando todo no va bien, cuando hay situaciones en nuestra vida difícilmente podemos alabar. A veces no queremos ni abrir la boca, y lo digo por mí, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces no podemos ni abrir nuestra boca. Por eso es que debemos de dar un poco más y adorar a nuestro Dios en tiempos difíciles. Sacrificio de alabanza ofrecida a Dios, dice, labios que confiesan su nombre. Ese es fruto. Santiago 2:17 nos habla también de otro tipo de fruto, que son las obras. Aquí sí es un fruto. Las obras producidas por la fe en Cristo. Y es el amor sacrificial también para satisfacer las necesidades de otros, las necesidades de los demás. Y también es sacrificial, porque el ser humano tendemos a ver primero por nosotros. Es normal. Yo primero veo las necesidades de mi casa y luego veo las de los demás a veces. Es normal, hermano. Pero Dios quiere que hagamos un sacrificio y cumplamos con la necesidad de otros. Eso es lo que Dios espera, ese fruto espera Dios de nosotros. Satisfacer las necesidades. Entonces, es también tener un comportamiento que honre a nuestro Dios. Ahora sí, el que alcancemos a personas por medio de nuestro testimonio. También es parte del fruto, pero Dios habla del otro fruto. Y nuestro testimonio va a alcanzar a muchos o va a alejar a muchos. Podríamos entonces decir que dar fruto es la vida y carácter de Jesús siendo vivida y manifestada a través de nosotros. La vida y carácter de Jesús siendo vivida y manifestada a través mío. Y todo esto derivado del fruto del amor. Si no somos movidos por el amor de Dios
y a nuestro prójimo, todo lo que hagamos va a ser religiosidad. Y esto como que cuadra con lo que, no lo había pensado así, con lo que veíamos en el discipulado. ¿Por qué sirvo? ¿Para qué sirvo? Si no hay amor, aún la obediencia a Dios es religiosidad. Porque podemos decir, ay, sí, le voy a obedecer, pero no por el amor, sino porque le voy a obedecer. Porque decían en el discipulado, porque a veces no sirvo en la iglesia porque pues tengo que ir a hacer otras cosas, tengo que ir o tengo otras actividades. Y entonces lo hago por obedecer, porque Dios dice que lo obedezca. Y es bueno porque así empezamos. Pero la base que nos debe de mover es el amor, es el amor. De tal manera que es necesario que analicemos nuestra vida y nos cuestionemos. ¿Estamos dando frutos? No me digan. ¿Qué clase de frutos estamos dando? Y quizás ustedes están pensando, ¿y por qué debemos analizarnos? Vea lo que dice el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dice el 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil, se seca, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Y tristemente, habemos creyentes que parecen estar unidos, o hay creyentes que parecen estar unidos a Cristo, pero no estamos dando fruto. Y Juan 15 habla de la importancia de dar fruto. Y yo quiero pensar, hermanos, que son cristianos porque recibieron a Cristo y creen en Cristo. Usted le pregunta y dicen que creen en Cristo. Incluso muchos son bautizados. Y vuelvo a decir, no solamente estoy hablando de camino de salvación en la iglesia de Cristo, pero no tienen, ¿qué pasa? Que no tienen esa conexión ni comunión con Cristo. No han permanecido en Él, que es lo que Él nos dice aquí, permanezcan. ¿Por qué hay cristianos fracasados en nuestra fe? ¿Por qué vivimos vidas como si aún no conociéramos de Cristo? Porque no hemos permanecido en ese tronco. 1 Corintios 3 dice, Pablo escribe que nuestras obras serán pasadas por fuego, y si dichas obras no permanecen, tendrán gran pérdida. Aunque no perderemos la salvación, sí quiero aclarar. ¿Por qué? Porque está hablando de cristianos, hermano. Perderíamos la salvación. Quizás habla también de personas que aún no han dado fruto ni siquiera dignos de arrepentimiento. Pero los que somos salvos, no está hablando aquí, en este versículo específico, no habla de salvación. De eso no habla. Y es importante y necesario señalar esto porque el Señor quiere que reconozcamos que somos esas ramas o como esas ramas del árbol que necesariamente deben permanecer pegadas al tronco. ¿Para qué? Para que la savia del tronco los alimente y puedan dar fruto. Y para Dios es bien importante el fruto. Si no dan fruto, por eso dice él, si no dan fruto los voy a quitar. Y aquel que da fruto lo voy a limpiar o lo voy a podar. ¿Qué significa esto? Quitar no es desechar. Muchos creen que es arrancar y desechar, pero lo que quiere decir realmente es que el Padre, como labrador, hablando de una vid, lo que hace es levantarla. El árbol de la vid tiene hojas muy grandes, ramas, y sus ramas a veces cuelgan y caen. Si no tiene que las sostenga, caen al piso, puede pisarlas el labrador, puede pasar alguien, las pisa, el agua, lodo, los animales, no tienen la libertad de crecer esas ramas, están apretadas, entonces no hay oxígeno que las alimente. Entonces lo que hace
es levantarlas. A eso se refiere, que nos va a levantar. ¿Sí? ¿Cómo las levanta? Es la rama de la vid, el árbol de la vid, le ponen algunas, estuve viendo algunas fotos, les ponen algunas alambritos o cosas para detenerlas y sostenerlas. Entonces está hablando de eso, de levantarte. Nuestro Dios no es un Dios que te va a desechar, sino de levantarnos. Y lo que aquí nos está diciendo es, escucha, prevente. ¿Qué es lo que hace? La acomoda de tal manera que los brotes, porque van saliendo nuevos, que a los brotes no estorben para su crecimiento y desarrollo sano, y yo los poda. Él le va a quitar poco a poco, como decíamos un momento, todo lo que esté estorbando. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Dice el versículo 3 y 4. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Aquí está la clave, mi amada iglesia. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Permanezcan en qué? ¿En quién? En Cristo. Y Él permanecerá en nosotros. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en Él. Y yo creo que lo más bello del Evangelio no es aceptar a Cristo solamente, porque lo aceptamos fácilmente, lo aceptamos muy fácil, porque el Evangelio es un evangelio de amor, es un evangelio que atrapa. Y lo hemos visto cuando hemos salido a evangelizar aquí. Muchos han recibido a Cristo. Muchas personas han salido y han recibido a Cristo. Si ellos están pasando por una circunstancia difícil y le hablas del amor de Dios, aceptan a Cristo. Lo aceptan. Eso no es difícil. Pero el verdadero desafío, hermanos, está en permanecer. En permanecer. El que podamos quedarnos y querer ser esas ramas. Aquí está otra clave, querer. El que podamos quedarnos y querer ser esas ramas fructíferas. Es aferrarnos a Dios. Es cuestión de tener nuestra identidad bien definida. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos a Cristo. Esa es la cuestión para permanecer. Pablo en sus cartas nos dice mucho acerca de quiénes somos en Él. Leamos sus cartas. Y es ahí donde entra el Padre y entonces sí, poda todo aquello que nos… Poda, hay dos tipos de podas, poda o trasplanta, que creo es nuestro caso de Hugo y yo. El Señor nos permitió plantarnos en este lugar y ahora el Señor está quitando esos renuevos y los va a trasplantar en otro lugar. ¿Para qué? Para llevar fruto. Miren que cuando yo estuve leyendo esto, yo me arraigo mucho, hermanas. Yo amo a Camino Salvación y me arraigué mucho en Camino Salvación, fueron 20 años. ¿Sí? Entonces yo los amo, los amamos. Y me dolía no el hecho de salir, de no estar aquí al frente. Me duele la gente, cuando veo a la gente, cuando platico con ustedes, mi corazón se hace así. No es el irme, son ustedes. No iba a llorar. Bueno, eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros y yo espero que el Señor siga haciendo eso aquí en Camino de Salvación. Yo amo a Camino, los amo a ustedes. ¿Sí? El Señor nos está trasplantando. Porque aquí ya no estoy diciendo que estorbemos, pero ya dimos lo que teníamos que dar. Ahora tenemos que ir a dar a otro lugar. Y ese es el tipo de que creo que somos nosotros. Y hay ramas que son podadas y otras que son cortadas. Esas son aquellas hojas secas. Hablando en lo natural, hablando de… Yo me gustan mucho las plantas,
Si alguien ha ido a mi casa, me gustan mucho las plantas. Y tengo unas que últimamente se me han secado porque no les había dado el cuidado debido. Necesitan ser cuidadas. Y les empezó a caer una plaga. Empecé a limpiarlas hace poco y empecé a cortarles y dejé cositas. Dije, esta todavía funciona. Había algunas hojitas, mitad seca y mitad verde. Y dije, esa no. ¿Por qué? Porque se veía bien pelona la planta, se veía bien fea. Y dije, así no se ve. Pero pasa a veces así con nosotros, que no queremos quitar todo lo que está estorbando. Pero si tú no lo quieres quitar, el Señor lo va a quitar. El Señor lo va a mostrar y tú vas a decir, sí, Señor, aquí está. Entonces, esa plantita la podé y empezó a crecer bien bonita. Ahorita que es primavera, ya empezó a salirle hojas y dije, qué bueno. Entonces le empecé a cortar las que verdaderamente estaban bien secas. ¿Y saben cuándo lo hice? Esta semana, cuando estuve leyendo este tema. Agarré y dije, a cortárselas porque se ven feas y se ve bien bonita mi planta. Entonces, también Camino está siendo podada. ¿Para qué nos saca? Para que ustedes, hermanos, ustedes den mucho fruto aquí. ¿Sí? El Señor está abriendo espacio. Así que el llamado es a meternos con Dios y definitivamente esto es una cuestión de decisión personal. Es una cuestión individual de tener identidad en Él y en su palabra. ¿Quién nos va a dar la identidad? Ya sabemos que somos de Cristo, pero vamos a ir a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a decir quiénes somos. Si no nos acercamos a la palabra de Dios, no vamos a saber quiénes somos. La palabra tiene vida, mi hermano. Así que pasemos a ver la verdadera identidad de un cristiano. 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si alguno no permanece, ya vimos, lo echa fuera. Así que nuestra verdadera identidad viene de nuestra permanencia en la palabra de Dios. Viene de nuestra permanencia en la intimidad con Dios. Viene de nuestra permanencia en la meditación de su palabra. Y viene de nuestra permanencia como iglesia. ¿Sí? Como hermanos. Para eso les invito otra vez que busquen y mediten en las cartas de Pablo. Ahí vamos a encontrar guía para nuestra vida en Cristo. Aunque no solamente en las cartas de Pablo, toda la Biblia es importante y toda la Biblia trae mucho para nosotros. Cada palabra que topamos en la Biblia es viva. Y quizá digan, ¿qué es permanecer? Ya hablo de permanecer. Es estar unido a Cristo, como el árbol de la vid. Como un árbol, si se le cae la rama, ¿cuánto tiempo creen que viva? No va a durar mucho. Iba a traer una rama que le corté a mi planta, pues se me olvidó. Está toda seca, toda fea, toda ahí que no se ve, porque separados de Él nada podemos hacer. Separados de nuestro Dios nada podemos hacer. Entonces, permanecer es estar unida a Cristo. Debe de haber una conexión, debe de haber unión. Miren, un celular, si no está conectado a la corriente, no se carga y regularmente no funciona. Si no tiene carga, no funciona. Igualmente pasa con nosotros. Si no estamos unidos a Dios, si no vamos a lo que ya les comenté, no vamos a ver resultados o los resultados que se esperan de nosotros. Hermanos, un verdadero cristiano, me lo digo yo, es aquel que está vitalmente unido a Jesús. ¿Qué hay algo que consideren que sea vital para vivir? El agua, el aire. Nos estamos ahogando si no hay aire, nos ahogamos. El agua es vital, si no, nos morimos. Así es como quiere Dios que lo anhelemos. Vital, de manera vital. Es vital estar unido a nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esa conexión es la que nos va a llevar a dar fruto. Eso es lo que nos va a llevar a querer dar fruto.
Ahora, primero debemos buscar dar fruto, ¿verdad? ¿Sí? No. Primero debemos buscar permanecer. Primero debemos hacer esto, permanecer en Cristo, persistir y ser constantes. No es al revés. Si buscamos primero dar fruto, algo no estamos haciendo bien. Porque acuérdense, el fruto viene de nuestra conexión con Dios, de nuestra comunión con Dios. Entonces no es primero dar fruto, mi amor, mi hermano. Si hemos estado, mi amor, si hemos intentado dar fruto antes que conectarnos con Dios, no es así. Porque podríamos entonces ver, como decía la semana pasada, ¿qué me motiva a servir, a dar fruto? Primero, permanezcamos en nuestro Dios. De lo contrario, también puede ser que nos frustremos. Va a haber frustración, porque lo estamos queriendo hacer en nuestras fuerzas o como nosotros creemos. Lo que quiero decir es que no son las obras. No son las obras las que nos conectan con Cristo. Es nuestra conexión con Él lo que nos mueve a hacer obras. Así que también debemos estar dispuestos a obedecer. ¿A obedecer qué? Pues su palabra. Pues su palabra, porque ahí es donde nos va a decir qué hacer. Y ella nos va a dar permanencia. En otras palabras, la evidencia de permanecer es la obediencia. La evidencia de permanecer es la obediencia. Y duele a veces decir, híjoles, te voy a obedecer, Señor, y lo voy a hacer por amor. Entonces, esa es una evidencia. ¿Qué tanto obedezco a Dios? O la obediencia es la evidencia de permanecer, como lo quieran ver. Versículo 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice el 11, les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo, así es que no se espanten, desborden gozo. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como creyentes para que podamos producir fruto? Permanecer. Y eso me va a llevar a la siguiente parte. Dice, la fructificación del creyente es directamente proporcional a nuestra dependencia e intimidad con Jesús. La fructificación del creyente es directamente proporcional de nuestra dependencia de Jesús. Miren, no es fácil. No, yo me las brinco cada rato. No es fácil porque a veces vivimos ya de manera automática. ¿Pero qué es esto? Consultar a Dios para todo. Dios, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que me cambie? ¿Qué quieres que haga, Señor, con esta nueva casa? ¿Qué quieres que haga con mi nueva familia? ¿Con mi matrimonio? ¿Qué quieres? O sea, es tener a Dios en cuenta para todo, tomar a Dios en cuenta para todo, de manera que nuestra responsabilidad es para permanecer en nuestra identidad y es esa conexión, unidos y pegados a Jesús y a su palabra. Y entonces lo que las Escrituras nos dicen es que dar fruto es la prueba de nuestra verdadera identidad. ¿Sí? Esta es nuestra responsabilidad. Y aquí quisiera hacer una aclaración, y es que no está hablando Jesús precisamente de la salvación, como les decía hace rato. Y entonces no deberíamos de cometer el error de creer que si alguno no está dando fruto, el Señor lo va a desechar y mandar al infierno. No. Si así lo habías pensado, hermano, pregúntale a Dios. No. No está hablando de eso. Está hablando de que es vital, si eres discípulo, cultivar una relación con Él y entonces demos fruto. Y se nos advierte de tener cuidado de volvernos pasivos. Entonces, por eso les decía al principio,
es una carta de preventiva, vamos a decirle así. Nos previene el Señor. No nos volvamos pasivos, no nos acomodemos. Yo sé que aquí están sirviendo, pero si alguien no hay condenación para ti. No está diciendo que te va a desechar, está diciendo que te va a levantar si tú quieres. ¿Por qué podemos caer en decir eso? Bueno, pues porque podemos decir, yo soy salvo, nos podemos acomodar. Yo soy salvo, mi familia está más o menos, económicamente me va bien, pues estoy bien, tengo la salvación, pues ya ¿para qué? ¿Para qué uso todo lo que me dicen? Eso sería acomodarnos. No te acomodes. Somos llamados a servir, decíamos hoy en el discípulo. Nos salvó el Señor para servir. El Señor nos salvó para ser sus seguidores. Así que para ir terminando, ¿qué beneficios o bendiciones obtenemos de permanecer? Dice el versículo 7 y 8, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderos discípulos. Entonces, tenemos beneficios, hermanos. Y esto es de lo que hablábamos hace rato. Jesús dice que hay beneficios de permanecer en Él. Y número 1, dice que nuestras oraciones van a ser escuchadas. Yo decía, Señor, entonces yo no permanezco en ti porque por ahí hay unas que están pendientes. Pero es que el Señor todavía no me quiere contestar. Está guardada, pero no es eso. Él todavía me está diciendo, espera tantito, eso todavía no. Entonces no digas, ay, el Señor me contestó, es que yo estoy… No, dice que si tú permaneces en Él, van a ser escuchadas tus oraciones, que le pidas lo que quieras, no de manera egoísta, lo que quieras, conforme a su voluntad. 2, vamos a llevar mucho fruto y vamos a demostrar que somos verdaderos discípulos de Dios. 3, le vamos a dar gloria a Dios, dice el versículo 8, que damos fruto para glorificar el nombre de Dios. Y hermanos, iglesia, debe ser el fin en todo lo que hagamos, dar gloria a nuestro Dios, dar gloria a nuestro Dios. Versículo 9 dice, yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado, permanezcan en mi amor. Si permanecen en Cristo, si permanecemos en Cristo, consecuentemente vamos a poder también relacionarnos con todos los demás, porque la palabra nos da amor, provoca amor en nosotros por los hermanos. Cuando nos acercamos a su palabra, necesariamente produce amor en nosotros. Amémonos unos a otros y así nos vamos a relacionar todos en amor. Les he dicho estas cosas para que se gocen. ¿Qué pasa cuando alcanzamos a comprender el amor de Dios un poquito? Yo no alcanzo todavía a comprender la magnitud de su amor. Pero ¿qué pasa cuando nos es revelado algo de ese amor? Ese sentir definitivamente nos va a llevar a amar a Dios. No hay manera de no amarlo si dio su vida por nosotros. No hay manera de despreciarlo si sabemos que Él pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado. ¿Cómo no amarlo? Y lo amamos tantito. Que el Señor nos lleve a amarlo más. Y el amor a nuestro Dios nos va a producir obediencia. Y me gusta cómo lo dice Juan 14:23, que vio la semana pasada. Dice, si alguien me ama, también me obedece. ¿Amas a Dios? ¿Qué debes de hacer? Obedecerlo. Y luego dice otra promesa, mira, Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Entonces, otro beneficio de obedecerlo es que Él viene y mora en nosotros, habita en nosotros. La obediencia es recompensada con la presencia de Dios.
Y le pregunto, ¿puede haber algo más hermoso y valioso que la presencia de Dios en nuestra vida? No, porque eso va a producir todo hacia los demás, hacia lo externo. O sea que una vida fructífera no es como la vemos allá afuera. Es alguien exitoso, alguien que terminó su carrera, su maestría, su diplomado, no sé, o alguien que tiene empresas, o alguien que le va muy bien. Ese no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es permanecer en Cristo. Ese es el fruto que realmente Dios quiere de nosotros. Y la vida fructífera se va a dar por consecuencia. Dice, ama primero, ¿cómo dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te va a ser añadido. Su presencia nos hará desbordar de gozo, hermanos, que tanta falta hace en ese tiempo. En este tiempo solo escuchamos de ansiedad, de depresión, de mal carácter, de contiendas, de problemas entre padres e hijos. Incluso cuando hay esto, yo creo que es una señal que nos está alertando para ir y ver si somos verdaderos creyentes. O es necesario, como le dije al empezar, que el Señor produzca en nosotros fruto digno de arrepentimiento. Si hay todavía este tipo de cosas en nuestra vida, permanentemente, no digo que de vez en cuando, permanentemente, o esa es nuestra vida, nuestro estilo de vida, busquemos ver qué es lo que está pasando. Vivamos en la conciencia de nuestros actos y honrémoslo con nuestra obediencia. Hónralo con el gozo, vive una vida llena de gozo. Y yo creo que voy a tomarme el atrevimiento de decir que aquí vemos un ejemplo de alguien que permanece, Mauricio. Lo veo cuando se goza delante de Dios. Dios es tan bueno, hermanos, que aquí está un fruto. Él se goza y no está llevando una vida fácil. Y lo ves danzarle a Dios. A mí me ministra. Y no está fácil su vida. Entonces, no dejes que nadie te robe tu gozo. Me acuerdo de cuando recién nos convertimos, había una alabanza que decía, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No me inviten al grupo de alabanza, por favor. Esa alabanza me ministraba, porque cuando tú recién estás empezando en Cristo, hay muchas cosas que vienen a tu vida y que te dicen, aléjate, ¿sí? Nos quedamos sin nada. Entonces, era como para decir, vámonos, pero yo empezaba a cantar esa alabanza, ¿y cuál era la otra que cantábamos? Si mantengo yo mi paz, Él pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Entonces, que nadie te robe el gozo, ni la salud, ni lo alto, ni nada. Lo vamos a honrar también con nuestras oraciones al pedirle cosas atrevidas. ¿Y por qué les digo que cosas atrevidas? Porque a veces no nos atrevemos a pedirle aquellas cosas que nos van a doler, que el Señor va a quitar, que el Señor tiene que podar. Porque no nos atrevemos también a veces a decirle, algo que quiero de manera personal, eso no me lo va a dar el Señor. ¿Por qué no? Si el Señor te ama, si no te va a alejar de Él. El Señor también quiere que tengas una vida plena. El Señor también quiere que disfrutes de cosas. ¿Quién dijo que no? Entonces, atrévete a hacer oraciones de ese tipo. Pídele, no lo limites. No le digas, nada más dame esto, Señor. Pídele que Él sea el que diga cuánto te va a dar. Sigue sacando vasijas. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer del aceite, de aquella mujer? Que dijo, ya no hay, y se detuvo. Entonces, dale espacio al Señor para que te siga bendiciendo. Y esa relación continua con Él nos va a llevar a pedirle esas cosas. ¿Qué quisieras para tu casa, hermano? ¿Qué quisieras para tu familia? ¿Qué quisieras para tu país? ¿Qué quieres para tu iglesia? ¿Qué quieres para ti? Piénsalo. Y con esto termino.
Si quieren seguir hablando de oración, nos vemos la próxima semana. Quédate con esta pregunta. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es única? Que Dios me los bendiga.